Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a trabajar la sesión 2 del módulo 1, las razones por las que una persona está en duelo. Acuerdos derivados de la sesión anterior. En todas las culturas, en todos los tiempos, la muerte de una persona a quien se le dota de afecto y se le encarga el propio ser, ha significado para los humanos un motivo de profundo dolor. Eso aprendimos de la sesión 1 de este diplomado. Pero esa capacidad de establecer lazos emocionales se extiende a casi todas las personas que se conocen durante la vida y con el tiempo se van haciendo cada vez más fuertes de acuerdo con la intensidad de cada relación. Los lazos afectivos más profundos, todos lo sabemos, se forman entre padres e hijos, seguidos por los que se establecen entre hermanos y con la pareja amorosa. Y aunque son diferentes, el afecto que se siente por amigos y por otras personas ajenas a la familia nuclear también llegan a ser muy profundos, sobre todo cuando existe mucho tiempo de relación. La ausencia de alguien amado, necesario e importante es una pérdida específica para cada persona. Eso también lo aclaramos en la sesión 1. No hay dos duelos iguales. Esa persona efectivamente perdió algo. Lo que tenemos que entender de una manera muy puntual es que quien pierde es esa persona, solo esa persona. Pasa muy frecuentemente que, por ejemplo, en una familia se muere el papá de esa familia y tenía 4 hijos. Cada uno de los 4 hijos va a tener un duelo diferente. Cada uno de los 4 hijos va a expresar de manera diferente y cada uno de los 4 hijos va a tener trastornos del ánimo y del afecto en niveles diferentes. No se hable de la esposa, que va a tener otro duelo, otros trastornos, otra forma de expresar ese duelo. Es decir, duelos no hay dos iguales, aunque se trate de la misma persona que esté ligada directamente a toda una familia o todo un grupo, cada uno de ellos va a tener un duelo diferente. Nos pasa para todos los seres humanos, en todas las culturas y en todos los tiempos. De esta condición es que el duelo es altamente personal y también lo es la manera en que se presenta, y lo más importante para nuestro diplomado es los mecanismos que utiliza cada una de esas personas para superar ese duelo, esa pérdida que es otra vez propia. Resulta entonces muy difícil compactar el dolor emocional y más aún generalizarlo. La pregunta más importante que hacemos en nuestra primera intervención es: ¿qué ha perdido la persona que sufre por la muerte de un ser amado? Todo, una parte, un algo específico. Todos y cada uno perdemos una relación con la persona que se fue o con la persona que enfermó. Si, por ejemplo, tenemos esta persona que enfermó y tiene a su hijo con quien salía a pasear todos los días, esa persona, el hijo, pierde la compañía, pierde los significados, pierde los paseos. Mientras que otro con quien todo el día peleaba pierde esta capacidad de generar energía o de generar agresividad. Y en fin, cada persona pierde algo diferente porque cada persona sostiene una relación diferente con ese otro. Definiciones concretas. Dolor es una sensación molesta y aflictiva, un sentimiento de pena, congoja y pesar. Además, muchas veces arrepentimiento. El dolor ha de sufrirse, no puede ni debe suprimirse o suplantarse, porque la negación del dolor causa pérdidas, trastornos y hasta otras muertes. El dolor que se presenta a manera de tormento por la falta de un ser amado tiene todas las posibilidades de acabar con la vida emocional de las personas, también la vida mental e incluso física de cualquier persona. Por eso se ha cuestionado sobre la intensidad del duelo
y corresponde a la importancia de la persona ausente o es proporcional a la sensibilidad del sobreviviente. Es más doloroso para una persona muy sensible que para otra, ambas, pero de manera alternada y complementaria. ¿Qué ocasiona el duelo en los seres humanos? Como más importante, la muerte de un ser amado. Después, la enfermedad incurable y discapacitante. Después, la pérdida de libertad o la prisión. Después, el divorcio, la separación sin voluntad de las partes, es decir, aquel ocasionado por infidelidad de la pareja o por desacuerdos de índole, el maltrato y todos esos. La pérdida de empleo o de la ocupación, la pérdida del estatus o de las propiedades y otros como la pérdida de las mascotas. Es decir, hay una cantidad grande de causas por las que una persona está en duelo. Hay duelos que no se deben a una pérdida como las que hemos visto y que requieren cierto apoyo, aunque no tan intenso ni tan importante como el de las anteriores. Por ejemplo, los procesos de maduración psicofísico. Los adolescentes sufren duelo cada vez que van a cambiar y a desarrollar su propia personalidad. Los cambios de residencia son bien importantes, el cambio de grado escolar o un cargo laboral, el rompimiento de las relaciones con los amigos o las parejas más o menos estables o más o menos formales, no de matrimonio, no parejas ya bien establecidas, sino los noviazgos de juventud y todos esos. Hay otras causas de duelo que requieren cierto apoyo y hay duelos que no demandan ningún tipo de apoyo, que son los que podríamos llamar duelos cotidianos, estos que se resuelven más a fuerza de voluntad, de coraje, de enfrentar la situación, y son, por ejemplo, los pleitos y las discusiones en la casa o en el trabajo. La terminación de un libro, un programa de TV que terminó la novela y dice, ¡ay, acabó mi novela! La ropa, el calzado gastado, cuando decimos, ¡ay, esos zapatos los adoraba, pero pues ya se acabaron! Eso pues no requiere un tratamiento tanatológico, simplemente que la persona decida y diga, bueno, ya voy a superar esta tristeza, sí, nos peleamos muy fuerte, pero al final de cuentas se puede superar sin tener que recurrir a un psicoterapeuta o a una terapia de familia o de pareja. Obvio, cuando ya es muy continuo y es cada vez más doloroso el asunto, pues sí, pero no en un pleito normal, cotidiano, porque nos levantamos tarde o no había gas, o porque dejaste los huevos quemar en la estufa. O sea, cosas simples, esas no requieren ningún tipo de tratamiento. Lo interesante es que, sin importar la causa del duelo, la sintomatología y la respuesta emocional e incluso física son las mismas para cada una de las personas. Es curioso porque si bien los duelos son todos diferentes, todos tenemos algo así como que las mismas manifestaciones. ¿Cuáles son los síntomas que indican que una persona está en duelo? Los identificamos fácilmente, si ya sabemos la causa, el discurso, la añoranza y el decaimiento. Entonces nosotros sabemos que la causa de decir, no, pues rompí con mi pareja, entonces escucho tu discurso, te estás añorando todo el tiempo y te veo decaído y esos me indican que hay un duelo en esa persona. ¿Cuáles son las reacciones emocionales que indican un duelo? Otra vez, sabiendo la causa, pues tristeza, llanto, irritabilidad, en fin, esas que también fácilmente identificamos y relacionamos a un proceso de duelo. ¿Qué reacciones físicas comparten las personas en duelo? Sabiendo la causa, llanto, insomnio, trastorno alimenticio, trastorno de las funciones metabólicas. Ya una vez identificada la causa, decimos, bueno, estos trastornos generalmente se derivan de que estás en duelo. ¿Y cuál es la diferencia del duelo y otras alteraciones del ánimo y el afecto? La causa del trastorno, una pérdida, es decir, sin pérdida o sin amor, sin afecto, no hay duelo. Se pierde el afecto y eso es lo que, más bien, se pierde a la persona o a la cosa a la que le tiene afecto y eso es lo que ocasiona el duelo.
La sesión les solicito que escriban un concepto de duelo. Es bien importante que cada uno de nosotros tenga un concepto propio de duelo. Para mí, ¿qué significa? Yo les pongo el ejemplo. Según yo, Luis Macías, el duelo es la única respuesta en la que la razón y sentimiento coinciden con la misma intensidad ante la ausencia de lo que suelo llamar mío, no a manera de propiedad, sino de lo que me hace ser yo en todos los aspectos de la vida. Dado que es imposible dejar de pensar y de sentir, el duelo se le supera a través de la razón y por el sentimiento. Entonces, ese es mi concepto de duelo, es algo que he trabajado. Ustedes tienen que desarrollar su propio concepto de duelo independientemente de lo que venga en los libros, independientemente de lo que vayamos aprendiendo, utilizando mi experiencia y mi conocimiento. Según yo, el duelo es esto, y eso tenemos que irlo puliendo, irlo formando, porque es nuestra base, nuestro cimiento de trabajo tanatológico. Es con lo que nos armamos para comprender a otras personas. No significa que esa persona deba encajar en mi definición, significa que mi definición debe abarcar la mayor cantidad de posibilidades, la mayor cantidad de aspectos y de entendimiento de la relación, de la condición afectiva de cada ser humano. Sucintamente, el duelo es producto de la pérdida. El duelo es consecuente a la conciencia de la vida propia y de los otros. Sin embargo, el duelo es principalmente producto del amor. No hay dolor por perder algo que no se ama. Y la prueba, hay cantidad, miles de ejemplos. Si vemos que le robaron el coche al vecino, híjole, sí, me molesta, la delincuencia y todo, pero así como que dolor no me ocasiona. En cambio, cuando me robaron mi coche me había costado mucho trabajo conseguirlo, quería yo mucho ese coche, ahí sí me ocasiona dolor. No se hable de personas, no se hable de cosas importantes. El coche se puede recuperar, hay cosas que no se pueden recuperar y una de ellas es la vida de las personas. Pero que se haya muerto alguien en otro país a quien nunca en mi vida he visto, pues no me va a ocasionar dolor, más allá del dolor humano de una vida que se pierde, pero no una cosa que diga yo necesito terapia. ¿Por qué? Porque se murió alguien en Afganistán, pues no, con la pena. Otras causas de duelo. A las personas que se aman se les asignan ciertos valores desde la inmortalidad absoluta hasta la belleza divina. Esto es, las personas se conocen y este conocerse se le da un significado particular. Conviven y se complementan. Una vez que se concreta este conocimiento, se establece un vínculo especial. El vínculo, que no debemos confundir con los apegos, es un proceso inconsciente, propiamente organizacional, que se forma entre dos yo y un intermedio que los liga o los une. El vínculo se sabe consciente por ambos involucrados como un sentimiento de pertenencia y supera las bases de la complementariedad. En la realidad, toda la vida de las personas está determinada por los vínculos que forma a través del tiempo y del vivir. En tanatología, nuestro trabajo no es conocer los vínculos de las personas, tampoco consiste en cuestionar los valores de sus relaciones, sino que debemos asumir que existen y que son valiosas. En nuestra tutoría, uno de los objetivos más importantes es lograr que la persona sea consciente de sus vínculos y relaciones a fin de que le sea posible aceptar que ha de dejarlos. Nuestro trabajo no es cuestionar sus vínculos, sino saber que existen y debemos ayudarla, apoyarla para que los deje en donde tienen que estar llegado el momento. Eso lo vamos a ver mucho más adelante.
En los casos de la muerte, la labor se logra a través de la aceptación y el adiós. Sin embargo, en los casos de la enfermedad, la tarea es mucho más complicada, porque la persona amada no ha muerto, ya lo dijimos en la sesión anterior, solo que ya no es con quien se ha formado el vínculo de su parte y ya no puede sostenerlo. Entonces ahí se complica muchísimo la situación. En esta sesión analizamos un caso. Nuestro trabajo consiste en explicar la enfermedad en tres aspectos: la etiología, la sintomatología y el pronóstico, lo mismo que hicimos en el caso de la sesión anterior. Entender para determinar que el esposo cursa por uno de los siguientes tres trastornos: obsesión, evitación o negación. Instruir al esposo e hijo para cuidar el aspecto más urgente de la atención integral para la señora. En este caso es su medicamentación, su higiene y su alimentación. Nuestra pregunta es: ¿por qué no se ha cuidado eso? Bueno, evidentemente porque primero hay un trastorno que está impidiendo ese trabajo y segundo, no hay la suficiente capacitación, educación para cuidar a esa persona, y eso es precisamente donde intervenimos nosotros. Aprendemos a enseñar a los otros a cuidar de los otros. El trabajo de tutoría tanatológica es bien complejo, pero además es sumamente satisfactorio cuando vemos los resultados y podemos ser testigos de que una persona aprendió a cuidar a otra y que lo está haciendo con éxito. Pues con eso terminamos este video, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.